Bien, buen día a todos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, Planeación Fiscal basada en NIF. Agradezco por favor por el chat, me puedan confirmar si estamos bien de audio y video. Ok, Álvaro confirma que está bien. Alex también. Salomón no escuchaba hace un momento, no sé si Salomón me pueda confirmar también que está escuchando bien. Fabián, buenos días. Sí, ya estoy escuchando. Vale, Salomón, gracias. Gracias, Listo, muy amable. estamos bien de sonido entonces y video. Entonces vamos a compartir la pantalla. Les agradezco dejar los micrófonos en silencio para permitir que fluya mejor la información que tengo por compartirles, ¿vale? Carlos tiene el micrófono encendido. Vamos a verificar. Bien. El sonido que se escuchaba era el de Carlos. Bueno. Bien, agradezco también a alguien me pueda confirmar por el chat si está viendo mi pantalla. Sí, sí. Vale, Sara. Bueno. Planeación fiscal basada en NIF. Es un espacio que hemos diseñado por considerar la importancia de los efectos que trajo la reforma tributaria del año 2016, vigente del año 2017. Reforma tributaria que mm, concibió dentro de sus apartes principios contables como parte de su regla fiscal para liquidación de los ingresos, costos y deducciones en la declaración del impuesto sobre la renta. Quienes no me conocen en la sala, hay muchas personas nuevas en la sala que no han estado quizás en otros webinars, en esta maratón de webinars. Mi nombre, Fabián Barón Sierra, contador público de la Universidad Externado de Colombia, profesional certificado en IFRS por ACCA Londres y EY Colombia. Integrante del Grupo de Estudio Contable de la Universidad Externado de Colombia para la revisión global del alineamiento en IFPYMES 2015, que actualmente está adelantando IASBI como parte de su constante proyecto de armonización de las normas y para este caso de alineamiento de pymes con plenas. Integrante también del grupo de trabajo interno del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para la depuración de los conceptos públicos emitidos desde el año 2017, en un trabajo conjunto con Leonardo Barón, también entrenador ACA, con el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos, tanto en talleres presenciales como virtuales, en plataformas de udemy.com y también nuestra plataforma propia, academiabea.com. Y por mencionar solamente algunas empresas de cada sector en las cuales he tenido experiencia implementando normas internacionales de información financiera, tanto del sector privado como público, Grupo Citibank Colombia e Instituto Nacional para Ciegos, siendo los logos allí solamente para corroborar experiencia y no para fines comerciales. Y este espacio surge de un caso crítico que hemos encontrado y ¿es posible planear el gasto por impuestos sobre la renta corriente de acuerdo con lo causado contablemente? Veníamos acostumbrados hasta el año, y todavía tenemos el paradigma de asumir que el impuesto sobre la renta corriente debemos seguir liquidándolo para la parte de los ingresos con base en lo facturado, desconociendo que del año 2017, con base en el antecedente que mencioné hace un momento, de la reforma tributaria que alineó principios contables para la liquidación del impuesto sobre la renta corriente. Por ejemplo, para el caso de los ingresos, costos y deducciones, ha dicho, y el estatuto tributario contiene en sus artículos 28,
59 y 105, que estas partidas son las mismas causadas contablemente, con algunas excepciones. De forma que el- lo facturado empieza a emitir una conciliación frente a lo contable, y que por ello es que también ha surgido desde hace ya años en que llevamos con la implementación de las normas el 2516. El 2516 busca precisamente esto, conciliar lo causado contablemente, que es la base de la liquidación del impuesto sobre la renta corriente, con algunas excepciones, vuelvo y menciono, versus lo facturado, puesto que la facturación es un control que, a la luz también de la factura electrónica, le sirve mucho a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para verificar que se esté liquidando en debida forma los impuestos, pero no por ser un control. Implica esto que debería ser la base sobre la cual se liquide el impuesto. Es un control, más no la base que ha dicho el estatuto tributario es lo causado contablemente. Entonces vamos a entrar un poco en forma sobre este tema. Para el caso del artículo 28, el ingreso fiscal es el mismo ingreso devengado contablemente. Y para el caso de los artículos 59 y 105, siendo el 59 el relativo a los costos y el 105 el relativo a las deducciones, han dicho que estos son los mismos devengados contablemente. ¿Desde qué fecha tenemos vigente esta alineación de principio contable con principio con regla fiscal? Desde el año 2017, desde el 1 de enero de 2017, mediante la ley 1819 de 2016, para todos los obligados a llevar contabilidad. Es importante aclarar esto, porque para los no obligados a hallar contabilidad van a ser otros principios, otra regla fiscal distinta. Solamente es para los obligados a llevar contabilidad, llámese persona natural o llámese persona jurídica. Para las dos figuras, siempre que estén obligados a llevar contabilidad, se debe atender lo dispuesto en artículos 28, 59 y 105 para estos temas en específico. Revisemos en detalle entonces esos artículos. Y nos gustaría de pronto profundizar sobre los artículos, pero vamos a tratar de, en este tiempo ejecutivo, analizar algunas excepciones que son en las cuales nos debemos centrar, por cuanto serían esas también las que generarían un impuesto diferido. Revisemos, por ejemplo, el artículo 28. Para los contribuyentes que sean obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año o periodo gravable, lo que hemos venido mencionando. También menciona que los ingresos devengados contablemente generarán una diferencia y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine el estatuto y en las condiciones allí previstas. ¿Cuáles ingresos? Los que vemos a continuación: ingreso de dividendos, ingreso de venta de inmuebles, ingresos financieros implícitos, ingresos por método de participación patrimonial, ingresos por medición a valor razonable con cambios en el PIG, por ejemplo, por medición de propiedad de inversión, ingresos por reversión de provisiones, es decir, se había causado alguna provisión y estamos recuperando parte de esa provisión, ingresos por reversión de deterioro, igual habíamos causado algún deterioro y causamos algún ingreso por la recuperación de ese deterioro, pasivos por fidelización de clientes, ingresos por contraprestación variable, ingresos en el otro resultado integral que pueden darse por la revaluación de propiedad, planta y equipo, que lo veíamos en webinars anteriores, e ingresos facturados con transferencia de bienes y servicios no devengados. Estos ingresos serían la única excepción a lo causado contablemente que debemos liquidar en el impuesto sobre la renta corriente. Vemos que, por ejemplo, dentro de estas excepciones, y que ha sido de mi preocupación extendiéndole a los contadores que son de constructoras, no está una excepción para los ingresos que causamos vía grado de realización en el servicio de ingeniería civil o construcción, y que la cual nos daría para entonces liquidar sobre lo facturado. No hay una excepción para este tema, por ejemplo. Muchas constructoras actualmente podrían estar pagando un impuesto en exceso en el periodo de facturación,
por cuanto no está atendiendo lo causado. Y muchas veces lo facturado no es igual a lo causado, en especial cuando medimos la causación, el devengo de ese ingreso por el grado de realización. Fijémonos que entonces nos encontramos con que es indispensable conocer el principio contable, porque aquí ya estoy mencionando, aparte de la regla fiscal, estoy mencionando conceptos que vienen de las propias normas. ¿Cuáles? Por ejemplo, el grado de realización de los ingresos en servicios. Entonces, se convierte en imperativo que conozcamos el principio contable, que manejemos eh, no solamente por el diseño de políticas contables, la aplicación de las normas, sino que también entendamos la esencia de lo que quiere transmitir el principio contable. Lo mismo sucede, por ejemplo, con ingresos que hemos realizado por la transferencia del producto, pero no hemos facturado. ¿Qué suele suceder? Transferimos el producto, prestamos el servicio y ya se nos abona en cuenta un derecho, pero no se ha facturado. Y peor aún cuando sucede a final de año, que a final de año también puede suceder que se reúnen los ingenieros a evaluar el avance de la obra y establecen que se abona en cuenta un derecho por cuanto se ha materializado el recibido satisfacción por parte del cliente y se concluye de un porcentaje de avance de obra, siendo ese porcentaje de avance de obra el mayor indicador del reconocimiento del ingreso. Pero como no se ha facturado, creemos que entonces no se debería gravar el impuesto, porque no se ha facturado, siendo esto incorrecto, puesto que ya lo hemos visto, artículo 28 menciona que lo causado contablemente debe ser lo mismo que deberíamos liquidar para efectos del impuesto sobre la renta. ¿Y que dónde vamos a controlar esto entonces? ¿Dónde vamos a controlar la diferencia entre lo causado y lo facturado? Porque evidentemente en una fiscalización la DIAN podría decir, usted me está liquidando un impuesto en el año siguiente con base en lo facturado, porque tengo el control aquí que la factura salió en el año siguiente, pero no me lo liquidó en el año anterior, que era lo que hemos establecido como regla fiscal, que era el periodo de la causación, y para este tema, por ejemplo, no hay una excepción. Entonces, fijémonos que aunque el efecto pudiese ser el mismo en el impuesto, porque no lo estoy pagando un año anterior, sino un año después, sí es una desviación en la aplicación de la regla fiscal y podría dar a requerir una corrección y producto de eso ya conocemos algún tipo de sanción. Bien, entonces de allí que sea entonces importante que manejemos el principio contable. ¿Qué vamos a revisar hoy para este artículo? Vamos a detenernos en dos de estas excepciones, porque también hemos mencionado que esto afecta al impuesto diferido y vamos a ver por qué afecta al impuesto diferido. Vamos a centrarnos en ingresos por método de participación patrimonial y en ingresos que se contabilizan en otros resultados integrales. En cuanto a los ingresos por método de participación patrimonial, tenemos que el estatuto tributario ha dicho que se grava el dividendo en el periodo que se abona en cuenta. Leamos literalmente, es el estatuto. Los ingresos por concepto de dividendos o participaciones. Bueno, regáleme un segundo, conecto el computador a la batería porque se va a descargar. Bien, continuamos. Estos ingresos se entienden realizados por los respectivos accionistas, socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares cuando les hayan sido abonados en cuenta en calidad de exigibles. Y para esto es importante también conocer el principio contable de método de participación patrimonial, porque el estatuto nos está diciendo de una regla fiscal frente al periodo en que se abonan en cuenta esos dividendos, mientras que el principio contable nos está hablando de un tema de causación, cuando surge el derecho, no necesariamente de cuando se abona en cuenta. ¿Qué diferencia hay? En que el abono en cuenta al que se refiere el estatuto es el decreto de los dividendos. Mientras que no tenga el decreto de los dividendos, no puedo gravar ese ingreso.
Pero contablemente tenemos que el derecho surge al final del periodo sobre el que se informa, que yo reconozco una parte, me apropio en mi porcentaje de participación sobre las utilidades que haya tenido mi participada. Por ejemplo, tengo un 20% de participación sobre entidad X. Al final del año corroboro cuál es la utilidad que generó la entidad X y el 20% me lo llevo a mi estado financiero como un ingreso por método de participación patrimonial. Fijémonos que es por devengo, causación. Yo me apropio ya de una parte de esas utilidades porque soy dueño de un 20%, pero nada tiene que ver con el decreto de los dividendos. Pudiese ser que al otro año se decreten o pudiese ser que no. Es indiferente. Mientras que el estatuto tributario sí está diciendo, oiga, de esos ingresos que le dije anteriormente, que como base general todo lo contable va a ser fiscal, espere porque de entre todos los que ya mencionamos, este sí por lo causado usted no me va a gravar. Usted me va a grabar, pero en el periodo en que se le decrete los dividendos a usted como accionista, no en el periodo de causación. Entonces fijémonos que eventualmente también conocer el principio contable y desconocer la regla fiscal también genera eh, algún tipo de distorsión en el flujo de caja de la empresa porque el ingreso va a estar contablemente y si no lo depuramos para efectos fiscales vamos a pagar mayor impuesto sobre la renta en ese periodo, siendo que en ese periodo no se debía pagar el impuesto sobre la renta. Se debe pagar eso en el periodo del decreto de dividendos. Y si el año siguiente la participada no decreta dividendos, porque puede suceder que no decrete, sino hasta el otro año, fijémonos que le dimos plata a la DIAN por anticipado, cuando no debimos haberle dado esa plata todavía. Solamente hasta dentro de un año o 2 años, dependiendo del periodo del decreto de los dividendos. ¿Y por qué hablamos del periodo del decreto de los dividendos? Porque el estatuto dice claramente en calidad de exigibles. ¿Cuándo podemos exigir los dividendos en calidad de accionistas? En el momento en que me lo decretan. Cuando tengo el decreto, yo ya tengo el derecho a exigir el pago, me los paguen como en calidad de accionista, porque ya me los decretaron y conformo una cuenta por cobrar. Antes de eso, contablemente tengo un mayor valor de la inversión, no tengo una cuenta por cobrar, por eso es que no está en calidad de exigibles. Cuando causo el ingreso por método de participación, llevo mayor valor de la inversión contra un ingreso por este concepto. Entonces, fijémonos lo integral que debemos ser. Debemos ser muy integrales, colegas, porque no es solamente también conocer el principio contable, que he hecho énfasis en este tema en todos los webinars y quienes me han acompañado en otros espacios, sino también conocer la regla fiscal, porque a mucho contable le pregunto, ¿conoces el artículo 28? ¿Cuál es ese? No es indispensable que si estás actuando como asesor fiscal, conozcas el artículo 28. Si no, si asumes que es sencillamente lo facturado y ya porque veníamos acostumbrados a eso, porque siempre lo habíamos hecho así, estás perjudicando al cliente. Y si tu cliente, por ejemplo, es accionista y sí, conoces el principio contable, sabes NIF, fuiste y causaste el ingreso por medio de participación, pero por no conocer la regla fiscal, vas y no lo depuras, perjudicas al cliente. Bien. El otro, ingresos en otros resultados integrales. Van a ser grabados en el momento en que se reclasifique esa partida del otro resultado integral. ¿Que cuándo va a ser? Muy probablemente cuando ese activo se venda. Recordemos que para el caso de la propiedad, planta y equipo, el efecto de la revaluación va al otro resultado integral. Cuando es positivo, cuando es negativo, agota esa reserva y el excedente al PIG, que también lo hablábamos en otros webinars. También para esto hay que conocer el principio contable. Fijémonos que no es indiferente entonces el principio contable a la liquidación de un impuesto específico que estamos hablando, que es impuesto sobre la renta. Mucho se habla en el mercado de que NIF es indiferente a impuestos, lo cual es falso. Estamos viendo las razones por las cuales NIF incide mucho en un tema crucial para nuestros clientes, para las empresas, los empresarios, que es el impuesto sobre la renta. Y que veamos literalmente qué es lo que dice el estatuto frente a este tema. Dice, hasta el momento en que, de acuerdo con la técnica contable, deban ser presentados en el estado de resultados o se reclasifiquen en el otro resultado integral contra un elemento del patrimonio, generando una ganancia para fines fiscales, producto de la enajenación, liquidación o baja en cuentas del activo. Fijémonos que entonces el estatuto lo está diciendo, en el momento de la enajenación o liquidación. De forma que entonces
esos ingresos que van al otro resultado integral no son gravables en el periodo de causación, solamente en el periodo en que enajenemos ese activo. Y vamos a ver un ejemplo práctico para poder entender mucho mejor este tema. Vamos a verlo en cuanto al primer tema que veíamos de ingresos por método de participación patrimonial. La entidad ABC, que es de grupo 2, compró el 30% de la entidad Z el 1 de enero de 2019. Entonces, tenemos el patrimonio de la entidad Z y el 30% de ese patrimonio es de la entidad ABC. El único movimiento en el patrimonio de la entidad Z en el año 2019 fue el resultado del periodo por 112.340.000. Entonces, tenemos que primero calcular cuál va a ser mi apropiación en entidad ABC, estamos parados en entidad ABC, la apropiación que voy a tener sobre las utilidades que generó Z. ¿Y por qué voy a hacer esa apropiación? Porque tengo un 30% vía influencia significativa, que también es un principio contable que deberíamos de manejar. Por ser una asociada, no tengo control, tengo influencia significativa. ¿Cuál es el principio contable? La inversión se puede medir a cualquiera de las tres siguientes formas. Al costo menos el deterioro, es decir, si compré esa inversión por 100 pesos, voy a seguirla midiendo siempre por 100 pesos. Y solamente voy a afectar la cuenta por cobrar por dividendos cuando me lo decreten. Nada más. La segunda forma, al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados. Opción que casi no se da porque esta opción podría implicar contratar un perito que me avalúe esa empresa y que me diga, bueno, esa empresa cuánto vale y de acuerdo a mi porcentaje de participación, dígame entonces cuánto es lo que yo debo reconocer en mi inversión al valor razonable. No es obligatorio el uso de un perito, lo puede hacer un financiero de la empresa, pero suele contratarse un perito por el expertise que se necesita para evaluar la empresa. O tercera opción, que es la que vamos a ver por cuanto es la excepción del estatuto tributario, usando el método de la participación siguiendo los procedimientos del párrafo 14.8 de la norma. ¿Y qué dice el párrafo 14.8? Dice que según ese método, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, que es el costo, en este caso por ejemplo 100 pesos, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en otro resultado integral de la sociedad. Entonces fijémonos cómo es que el método de participación me está permitiendo apropiarme en mi porcentaje de participación sobre los movimientos que tenga la participada, tanto en el resultado como en el otro resultado integral. Para este caso, solamente Z tuvo un movimiento en el resultado del periodo. ¿Por cuánto? Por 112.340.000. Calculemos entonces cuánto va a ser el valor que nos vamos a apropiar. Va a ser entonces 112.340 por el 30% que mencionaba el ejercicio se tiene de inversión sobre el patrimonio de Z. Eso entonces va a reflejar un movimiento, una apropiación de 33.702.000. Y esa apropiación la vamos a registrar, ya lo mencionábamos, mayor valor de la inversión. Fijémonos que no es una cuenta por cobrar por dividendos. Se valoriza nuestra inversión como parte de la apropiación de las utilidades de la participada. Todavía no está en calidad de exigibles, contra el ingreso por método de participación. Y fijémonos que ese ingreso por método de participación nos ha dicho entonces la DIAN que en el periodo de causación no es gravable, solamente en el periodo en que se abonan en cuenta en calidad de exigibles. Quiere decir que voy a pagar impuestos sobre ese ingreso no en este periodo, sino en un periodo futuro. Por ello debería registrar un pasivo por impuesto diferido, que es lo que y en otros webinars hemos mencionado, busca corregir este lineamiento contable impuesto diferido. Y es que de acuerdo con lo contable, si tuve lugar o debía haber pagado un impuesto, solamente que la DIAN no me lo está requiriendo ahí, debería estar causando yo ese gasto para el caso del pasivo por impuesto diferido. Para este caso tuve un ingreso contablemente, tuve que haber pagado un impuesto sobre ese ingreso, pero no me lo está requiriendo de la DIAN,
de todas formas tengo que causarlo vía no gasto de impuesto corriente, sino gasto de impuesto diferido. Y eso corrige la tasa de tributación. Si no lo calculamos y lo registramos, nuestra tasa de tributación por esta diferencia, que no es permanente sino temporaria, es decir, se corrige en el tiempo. Al otro año, cuando se decretan los dividendos, o a los 2 años, se materializa esa diferencia. Por eso es temporaria. Entonces lo registramos contra un gasto y su naturaleza pasivo. Y fijémonos que debemos hacerlo por la tasa a la que esperamos pagar ese impuesto. En este caso, estamos hablando que el registro es del año 2019. El ingreso surge en el año 2019. ¿Cuál es la tasa de impuestos del año 2019 a la cual asesoramos este año 2020 para la liquidación del impuesto sobre la renta de personas jurídicas? 33%. Para el año 2020, ¿cuál va a ser la tasa? En la que estamos ya, el periodo que está transcurriendo. Para este periodo gradable, la tasa que está, de acuerdo con la regla fiscal, es 32%. De manera que entonces tenemos que liquidar el gasto por impuesto diferido con base en la tasa que esperamos pagar sobre ese ingreso en el futuro. Para el efecto académico de este ejercicio, asumimos que el periodo siguiente se van a decretar esos dividendos, es decir, este año, 2020, y lo pagaríamos al 32%. Por ello, el 32% es lo que vamos a causar como pasivo por impuesto diferido y un gasto por impuesto diferido pasivo, que es 10.784.640. ¿Cómo esto afecta a la planeación fiscal? Fijémonos que el pasivo por impuesto diferido, entre otras cosas, permite planear nuestro gasto por impuesto sobre la renta en periodos futuros. Es esa la lectura que debemos darle al pasivo por impuesto diferido y es esa la importancia que debemos darle al cálculo y registro del impuesto diferido, no solamente pasivo, sino activo también. Si yo veo en un estado financiero un pasivo por impuesto diferido, automáticamente lo que estoy concluyendo es, oiga, esta empresa tiene una obligación futura de pagar a la DIAN un impuesto sobre transacciones que ya realizó contablemente en un periodo anterior, pero que la DIAN le va a gravar en un periodo futuro. Entonces, fijémonos y aterricemos eso también a un presupuesto y asistamos al empresario en qué modo eso y en qué periodos lo va a afectar para que prepare su flujo de caja. La importancia del impuesto diferido. No es solamente un tema contable de enredarnos entre diferencias temporarias y tasas, sino es la esencia. ¿Qué esencia maneja el impuesto diferido? Y es eso, no solamente para el empresario, ver un pasivo por impuesto diferido y tomar decisiones con base en eso, de que algún día va a pagar eso, sea al periodo siguiente, o a los 2 años, o a los 5 años, etcétera, sino también para la DIAN. Por eso la DIAN en el 2516 pide conciliación del impuesto diferido, porque con eso la DIAN también hace planeación fiscal. ¿Cuánto espera si para el caso de la empresa es un pasivo? Para la DIAN va a ser entonces lo que espera recibir en periodos futuros y con base en eso entonces plantear reformas tributarias. La importancia del impuesto diferido. Lo que estamos viendo en pantalla es el extracto de cómo quedaría la conciliación fiscal de los resultados de la renta. Para este caso tenemos dos partidas que afectan los resultados, que es el ingreso por método de participación y el gasto por impuesto diferido pasivo, cuyos dos saldos los depuramos para fiscal porque fiscalmente, ya mencionamos, el ingreso en ese periodo no va a gravar y el gasto, pues, no es el gasto por impuesto diferido pasivo no es deducción para efectos fiscales. Es un tema contable con incidencia fiscal por la planeación, que es distinto. De forma que entonces lo depuramos para llegar de lo contable a lo fiscal. Ojo, no es partir de lo fiscal para llegar a lo contable. Repasemos qué es lo que dice otra vez el artículo 28. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente en el año de periodo contable. ¿Qué quiere decir? Que partimos desde lo contable. No es que partamos desde nuestro sistema, desde lo Colgap, y entonces metemos los ajustes para llegar a
a la partida contrapuesta. Entonces, de allí que nuestra base sea lo contable. ¿Bien? ¿Y qué otras variables nos permitirían entonces planear ese gasto por impuesto sobre la renta? No solamente controlar el impuesto diferido, que ya vimos que es una herramienta valiosísima, sino también entonces, si sabemos que el ingreso, en este caso por método de participación, la DIAN me lo va a grabar en el periodo de abono en cuenta que requiere exigibilidad, yo puedo planearme pidiendo un presupuesto a la asociada al inicio del año. Contador de la asociada, envíeme un presupuesto de la utilidad que ustedes esperan reflejar en el año y con base en eso me planeo para saber qué gasto por impuestos sobre la renta voy a tener, no este año, porque sería el periodo de causación, pero sí el otro año. Y fijémonos que si somos juiciosos para este tema, le podemos requerir incluso presupuesto para no solamente un año, sino hasta para 5 años, que debería ser una práctica juiciosa financiera de cada empresa. Y bajo ese entendido poder planear entonces mi gasto por impuestos sobre la renta no solamente del año siguiente, sino de hasta 5 años. Planeación fiscal. Este ha sido el ejercicio práctico entonces para la excepción de ingresos por método de participación patrimonial. Vamos a detenernos ahora un poco en los artículos de los costos y deducciones, que también tienen una dinámica muy similar al artículo 28. Para los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los costos o deducciones, ¿cuál es el artículo de los costos? El 59. ¿Cuál es el artículo de las deducciones? El 105. Para estos contribuyentes, los costos o deducciones realizados fiscalmente son los costos, gastos devengados contablemente en el año o periodo gravable. La misma dinámica del artículo 28. Partimos desde lo contable, no partimos desde lo Colgap, que es lo que asimilamos a fiscal, para llegar a la base contrapuesta. Y también tienen las excepciones. Menciona que los siguientes costos o gastos, aunque devengados contablemente, generarán diferencias y su reconocimiento fiscal se hará en el momento en que lo determine este estatuto y se cumpla con los requisitos para su procedencia previstos en este estatuto. ¿Cuáles excepciones? También tenemos varias, en total 8, pero vamos a detenernos en algunas porque este tiempo es corto y quisiéramos hacerlo en profundidad, porque también hacerlo en profundidad les dejaría a ustedes bases muy sólidas para ello, pero más adelante vamos a hablar de qué propuesta tendríamos para eso. Primera excepción, pérdidas por deterioro de inventario. Quiere decir que la DIAN está diciendo, oiga, si usted tiene un gasto por deterioro de inventarios, no me lo va a llevar como costo en el periodo de la causación. Me lo va a llevar como costo en el periodo de la enajenación de ese inventario. Igual, genera una diferencia que también permite planear fiscalmente nuestro gasto por impuestos sobre la renta a la luz de estas diferencias que la DIAN en el periodo de causación no me las está aceptando como costo o deducción, pero en un periodo futuro sí. No son diferencias permanentes, como sí son, por ejemplo, los gastos por multas o sanciones, que no me los acepta hoy y tampoco el otro año, ni dentro de 5, ni dentro de 10. Eso sí son diferencias permanentes. Estas son diferencias temporarias, diferencias que la DIAN dice, no se lo acepto hoy, pero tranquilo, se lo acepto cuando suceda esto, que puede ser en un año, en 3, 5, 10, cuando suceda, ¿sí? Otras excepciones, pérdidas financieras implícitas, que suceden cuando medimos el gasto financiero implícito en cuentas por pagar con componente financiero significativo. También requiere conocer el principio contable. Todo esto requiere conocer el principio contable, insisto. Pérdidas por medición de valor razonable con cambios en el PIG, por ejemplo, por medición de propiedad de inversión. También lo similar, pero al contrario, en el artículo 28 que hacía referencia a la excepción de ganancias por medición de valor razonable con cambios en el PIG. Pérdidas por provisiones, pérdidas por actualización de esas provisiones, pérdidas por deterioro de activos, excepto en los depreciables, es decir, por ejemplo, deterioro de cuentas por cobrar. Pérdidas en el ORI
por ejemplo, por la desvalorización de propiedad, planta y equipo, y pérdidas por baja en cuentas de inventario faltante. Vamos a detenernos en dos de estas. Pérdida por deterioro de inventario, que ya la explicaba por un lado, y pérdida por provisiones. ¿Cuáles provisiones? Las que causamos con fecha o monto incierto, pero que aún así hay un valor fácilmente medible y es probable, y por ello causamos el pasivo. Por ejemplo, en litigios, en procesos jurídicos. En estos dos casos, cuando la DIAN nos acepta la deducción, en el primero ya lo veíamos en el inventario, con la enajenación del inventario. Por ejemplo, año 2019 deterioré un inventario porque su precio de venta bajó significativamente respecto al último corte informado, y eso genera un deterioro, entonces registro el deterioro. Pero la DIAN me dice, oiga, no se lo va a aceptar en la renta del año 2019. Le voy a aceptar ese costo en la renta donde usted venda ese inventario a sus clientes, que pudiese ser el otro año eventualmente. Yo no tengo inventario para durar con él, en teoría, más de un año. Yo compro inventario para moverlo en el ejercicio normal de mi operación, que debería de ser un año. Entonces la DIAN me dice, cuando lo venda, ahí yo le acepto ese deterioro, antes no. Por ende, es una diferencia temporaria, es una diferencia de tiempo, no va a permanecer de por vida, no es que no sea deducible. Y la segunda, ¿cuándo va a ser deducible? Pérdidas por provisiones. Solo serán deducibles en el momento en que surja la obligación de efectuar el respectivo desembolso con un monto y fecha ciertos. Es decir, con un fallo del juez. Es el único mecanismo mediante el cual se conoce el monto que falló el juez y la fecha de pago que se le ha condenado a la empresa. De forma que es una partida también que surge de una estimación contable que la DIAN no me está aceptando en el periodo de causación, lo que sí me dice, oiga, yo sé que usted tiene ese gasto y se lo va a aceptar, pero solamente si es realmente cierto que usted lo va a pagar. ¿Y cuándo sé que eso sucede? Pues cuando tenga monto y fecha cierto. Antes no. Es decir, cuando el juez le diga, condénese empresa X a pagar esto en máximo tal fecha al demandante. Vamos a ver también un ejercicio práctico para entenderlo un poco mejor. ¿Qué dice el ejercicio práctico? En el año 2019, la entidad ABC, que es del grupo 2, recibió una demanda de un empleado por despido sin justa causa. El abogado de la compañía advierte que es muy probable perder el proceso debido a un mal procedimiento en el despido del empleado. La pretensión del demandante es 35.700.000. Al corte del año 2019, el juzgado del proceso aún no ha proferido un fallo. Requiere conocer el principio contable. ¿Qué dice el principio contable sobre esto? Y fijémonos que no es un tema ajeno a lo que pudiese sucederle a cualquier empresa, incluso este año, que lo hablaba en otro webinar cuando empezó, por ejemplo, la temporada, todo el tema de la pandemia, que mucha empresa empezó a suspender contratos con sus empleados, siendo el Ministerio del Trabajo claro en decir que en casos muy específicos es que se debería suspender el contrato. E incluso abogados de tema laboral recomiendan que no se suspenda el contrato hasta cuando el ministerio pueda dar un aval de aprobación de la suspensión de ese contrato. De otra manera, no hacerlo. Y que por ello es que el Ministerio del Trabajo emitió, mediante los diferentes decretos, muchas alternativas para no necesariamente suspender un contrato de trabajo. Entonces, fijémonos que no es ajeno a la empresa de todos ustedes. Es un tema que pudiese suceder, por ejemplo, este año, que un empleado pueda demandar por cuanto también la Corte Constitucional, por el tema de no solamente por el tema de la pandemia, es un concepto que ya lleva años, ha dicho que para el efectos de la suspensión del contrato debería de considerarse lo que no se preveía de las causas del evento fortuito. Y habrá que evaluar si judicialmente un juez considera que la pandemia realmente era imprevisible o no era imprevisible, puesto que cuando empezó en China,
Latinoamérica ya tenía que haber tomado acciones frente a eso y el virus llegó, pero realmente era imprevisible o no era imprevisible. Entonces fijémonos cómo de varias cosas, de variables, pudiese aterrizar esto a las empresas de cada uno de ustedes. Todo eso para concluir que no es ajeno esto, no es ajeno y que deberíamos conocer el principio contable, aun cuando en una empresa no lo tengamos, pero en otra puede que esté. ¿Y qué dice el principio contable? Dice que una entidad solo reconocerá una provisión cuando la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, que sea probable que se desembolse los recursos de esa obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos ante la presencia de una provisión. Primero porque es el resultado de un suceso pasado, es decir, se despidió un empleado sin justa causa. Ese suceso pasado me genera una obligación hoy que incluso el abogado me dice, oiga, es muy probable que ustedes pierdan. Vamos a defendernos, pero es muy probable porque no se llamó a la cantidad de llamados, no se hicieron una cantidad mínima de llamados de atención, todo el procedimiento que se debió haber hecho para despedirlo con justa causa. Usted simplemente le dijo despedido sin justa causa, lo cual ahí hay un tema anormal y es muy probable que se pierda. Por ello se configura la segunda característica, que es probable. Y el tercero, la pretensión es un indicador de que el monto es medible de forma fiable. Que para este caso, ¿cuánto es la pretensión? 35.700.000. Bien, entonces vamos a registrar esa provisión. ¿Cómo quedaría el registro? Un pasivo por provisión versus un gasto por provisión. Sin embargo, respecto a ese gasto contable, la DIAN ya lo revisamos, ha dicho no se lo va a aceptar en el momento de la causación. Se lo va a aceptar en el periodo en que usted conozca la fecha y montos ciertos de ese proceso, lo cual genera una diferencia temporaria. Yo tengo derecho a deducirme eso. La DIAN ya me ha dicho, no es que no se lo vaya a aceptar, sí se lo voy a aceptar, solamente que no en este periodo, en el periodo en que el juez falle. Y como tengo un derecho a esa deducción, se genera entonces automáticamente un activo por impuesto diferido. Fijémonos que es entonces vuelve e incide el impuesto diferido como una variable de planeación fiscal imperativa. ¿Y a cuál tasa vamos a liquidar entonces ese activo por impuesto diferido? Asumiendo que el fallo va a salir en el año siguiente, en este caso 2020, a un 32%. Ya explicamos en el ejercicio anterior por qué el 32%. Y bajo este entendido, entonces, tendríamos un beneficio en el impuesto diferido del 32% de 35.700.000, que es 11.424.000. Ojo, muy importante, el beneficio por impuesto diferido no se debe llevar como un ingreso. Se debe llevar como un beneficio, sí, con naturaleza ingreso, pero no dentro de las cuentas del ingreso, sino dentro de la misma cuenta del gasto por impuesto de renta. Es decir, si lo quisiéramos acotar al tema de PUC colombiano, sería dentro de la misma cuenta 54. Siempre recomiendo tres cuentas en la cuenta 54. Una para el gasto por impuesto de renta corriente, que es por la provisión del impuesto de renta normal, el que ya está, a final de año siempre solemos provisionar. Y otras dos, siendo una con naturaleza débito dentro del mismo gasto, de pasivo por impuesto diferido, y la segunda, dentro del gasto pero con naturaleza contraria, beneficio por impuesto diferido. ¿Qué pasa si ese beneficio en el año pueda dar mayor a los gastos por impuesto diferido o de impuesto de renta? Claro, va a dar un gasto con naturaleza contraria, pero que refleja la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que en el año se generaron más derechos sobre ese impuesto que obligaciones. Por ende, se generó de manera neta un beneficio para con la DIAN. Es decir, para este caso, un beneficio de tomar la deducción de esa provisión en un periodo futuro cuando el juez falle. De manera que entonces tenemos que empezar a romper los paradigmas de es que no puedo ver un gasto volteado. Sí, lo puedo ver, siempre que estemos ceñidos al lineamiento contable.
Si estamos ceñidos al lineamiento contable, no tenemos por qué tener inconveniente con defender estos saldos con naturaleza contraria. Tenemos aquí también el extracto de los resultados que se llevarían a la renta, el extracto de la conciliación fiscal, donde tenemos las partidas del PIG, del ERI, depurándolas para llegar de contable a fiscal en cero. Recordemos que el gasto estaba por 35.700.000 y el beneficio por impuesto diferido en 11.424.000. Los depuramos para llegar a un saldo en fiscal en cero. ¿Y cuáles serían entonces esas variables para concluir este ejercicio que nos permitirían planear fiscalmente con base en lo que hemos visto para este caso específico de provisiones? Revisar el avance del proceso. ¿Usted cuándo considera que pueda el juez fallar sobre este proceso? ¿Será que este año va a fallar? No, vea, empresario, el estado de la rama judicial está por el tema de la pandemia, no está avanzando, están lentos los procesos, no se ha retomado en forma la evaluación de los procesos, cada vez llegan más procesos a los despachos. Eso, cuente con eso por allá el otro año. Quiere decir que este año tampoco vamos a tener esa deducción. ¿Nos sirve para planearnos fiscalmente este año? Claro, porque quiere decir que voy a seguir pagando más impuesto este año por cuanto no me está aceptando esa deducción todavía. Va a seguir el activo por impuesto diferido, claro, hasta el momento en que ya me lo acepte. Ya me acepte la DIA en esa deducción. Entonces fijémonos cómo esas variables al inicio del año, que es cuando debemos hacer la planeación, o incluso ni siquiera inicio de año, finalizando el año anterior, debemos tener en cuenta y debemos, para este caso, citar al abogado, considerar todas esas variables para realizar una planeación efectiva del impuesto sobre la renta. Para el caso anterior era, oiga, asociada, mándeme un presupuesto de lo que usted hizo de lo que usted ya tiene para este año, que es una práctica juiciosa de planeación financiera, un presupuesto. Entonces, fijémonos que esas variables ya están, es de ser juiciosos, hablándole al oído al empresario, oiga, requerimos esto para poder hacer una planeación efectiva. ¿Quiere usted saber cuánto va a pagar de impuesto? Solicitémosle esto a la asociada, solicitémosle esto al abogado, para el caso de estos dos temas específicos. Bien, eso ha sido también de forma similar como lo mencionamos hace 8 días. Es un espacio súper productivo, tratamos de que no sea más de una hora por considerar las ocupaciones de quienes nos acompañan en estos webinars. Hemos hecho una maratón de webinars gratuitos desde el mes de abril, que empezó el tema de la pandemia. Hemos hecho webinars tanto el tema del impacto de la pandemia, tanto en la parte contable, de auditoría como de impuestos, y hemos a raíz de eso identificado temas críticos sobre los cuales hemos lanzado estos espacios que consideramos aportan a ustedes un gran herramientas, por lo menos, para desarrollar de manera efectiva sus labores cotidianas. No quiero terminar sin antes decirles, bueno, si tienen preguntas, ya vamos a resolverlas. Pueden irlas dejando en el chat, si de pronto han ido escribiéndolas, ya vamos a revisarlas. Y también aprovechar el espacio para invitarlos a nuestro taller Express en NIF, que empezamos en agosto, bajo 4 categorías principales, siendo las categorías Senior y Manager las que están con bonos e incentivos esta semana para quienes se matriculen hasta el día miércoles. Un diferencial de nuestro taller, bueno, varios diferenciales. El primero tiene el apoyo del Instituto Nacional de Contadores Públicos en el suministro de los exámenes de ACA según categoría. No todas las categorías incluyen el examen de ACA. Y el segundo diferencial, también que no hemos visto que de parte de otras entidades que también preparan para efectos del examen internacional se entregue, es un PDF digital con preguntas tipo ACA que hemos diseñado con base en la experiencia que ya tenemos con estudiantes presentando exámenes y que sabemos ACA qué pregunta en el examen y que sabemos que esa colección de preguntas, aunque ACA renueva su temario, sabemos que esta colección de preguntas
muchas de ellas se mantienen y les da una luz efectiva de lo que realmente acaba de preguntar. En la sala hay personas que me han dicho que efectivamente han tomado el taller de preparación con otras entidades y se han dado cuenta que van al examen y se dan cuenta que preguntan temas totalmente distintos o en otra metodología totalmente distinta a la metodología o los temas que se enseñan incluso en el taller de preparación. Entonces, por ello la importancia de si en la sala tenemos personas que su interés sea tomar un reto para su profesión, tener un sello de calidad en su profesión, emitido directamente por ICC en Londres, que es la entidad que certifica a nivel global nuestro dominio en presentación de información financiera internacional, puedan evaluar, acompañarnos en este taller en el que estaré con Leonardo Barón, consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, a mucho honor con su acompañamiento, y también acompañado de Gustavo Vera, gerente NIF invitado desde Chile, siendo este el equipo que los acompañaría en las categorías que tengan contemplado el taller en vivo de NIF Plenas. No todas las categorías incluyen el taller en vivo de NIF Plenas, puesto que algunas tienen o están aterrizadas específicamente a NIF Pymes. Queda abierta la invitación. Recuerden, tenemos bonos hasta el próximo miércoles 15 de julio y empezamos el 18 de agosto. Vamos entonces a revisar preguntas. Quienes ya las hayan escrito, vamos a revisarlas, o por interno también, que me suelen escribir mucho, entonces vamos a darles solución. Bueno, vamos a ver el chat. Sara Lucía Castaño preguntaba a qué excepciones hace referencia. Bueno, las vimos en los artículos 28, 59 y 105. Él pide que le comparte el video. Ok, Samuel, a los correos que se registraron, en nuestro link de inscripción se envía el material, es decir, la presentación que se proyectó y el video del webinar. Pregunta Alex que si puede repetir los otros en alguna plataforma. No entiendo muy bien la pregunta, Alex. Si de pronto me la puede aclarar. ¿Puedo repetir los otros en alguna plataforma? Ok, de pronto pregunta que si los webinars que ya hemos hecho, si están colgados en algún espacio para verificar los temas que se trataron. Sí, en academiaba.com, en el menú Aula Libre, allí es de acceso libre, están colgados todos nuestros webinars gratuitos y puede, desde el primero que hicimos en abril, por el tema de la pandemia, repasar todos los temas que hemos capacitado de forma gratuita. Dice Nilsa, para las presentaciones, sí, lo acabo de mencionar, se envía a los correos registrados. Siempre que se hayan registrado, al correo va a llegar la presentación. También me pregunta Nilsa por los costos del taller NIF Express. Ok, Nilsa. La categoría Basic se divide en dos, tanto de pymes como de plenas. La categoría Basic Pymes tiene un costo de 500.000 hasta el 24 de julio. Luego el 24 de julio sube un 15%. La Basic Plenas tiene un costo de 700.000. La diferencia del temario, no es lo mismo capacitarse en pymes que capacitarse en plenas. Y también la otra diferencia es que el taller en plenas es en vivo. El taller en pymes es en modalidad, como lo he dicho, en modalidad taller, y las clases ya están colgadas en nuestra plataforma academiaba.com, disponibles desde el 18 de agosto, y usted puede tomar las clases a cualquier hora y desde cualquier lugar. De la forma como hemos hecho los webinars, así prácticos, de forma similar como el que hicimos hace 8 días, o el de hace 15 también, con la misma metodología, están grabadas las clases del taller Pymes en nuestra plataforma academiaba.com.
Por su parte, las categorías siguientes, la Pro incluye las dos capacitaciones, tanto pymes como plenas, y tiene un costo de 1.000.000 hasta el 24 de julio. El taller de plenas, que es en vivo, que es donde me acompaña Leonardo Barón y Gustavo Vera, tiene una duración de 48 horas en vivo. Las clases son martes y jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche por plataforma Zoom. Desde cualquier lado con conexión a internet de 6 a 10 de la noche puede acompañarnos. Y sea que elija pymes o plenas, se le entrega acceso al video hasta por un año calendario. Si por ejemplo hoy tuvimos la clase de 6 a 10 de la noche y Nilsa no pudo estar porque se le cruzó con algún tema imprevisto, el video va a quedar para que lo examine dentro del año siguiente, 12 meses de acceso al video. Las categorías Senior y Manager se diferencian del resto porque estas categorías incluyen el examen ACA y lo que he mencionado del PDF digital. Bien, de hecho quiero proyectarles algo sobre ese PDF. He preparado un extracto de ese PDF. Por considerarlo importante, no lo voy a proyectar todo porque pues es reserva para quienes solamente se matriculen en esas categorías, y además que es un material eh, de un valor agregado, es decir, es un material que es nuestro goodwill. Entonces por ello no compartimos todo el material, es para quienes tengan la oportunidad de matricularse en estas categorías, tienen el acceso a este material. Y es un extracto nomás, es algunas preguntas que hemos tomado de ese PDF para mostrarles cuál es la metodología de las preguntas de ACA. Lo estoy proyectando en pantalla y la metodología con la cual se desarrolla este PDF. Lo que hacemos es plantear la pregunta que hemos coleccionado, como les menciono, de tantas oportunidades que hemos acompañado a estudiantes. Colocamos el referente teórico, es decir, en dónde está la respuesta de la norma a la cual se refiere esa pregunta. En este caso, por ejemplo, NIC 29, párrafo 3, y señalamos la respuesta sugerida. Bien, de manera que esta metodología es única en el mercado, por cuanto los talleres de preparación que también por otro lado se coloca a disposición de ustedes, no he visto este material que se está entregando. Bien, lo mismo para este caso, la clasificación de un pasivo no corriente. La ACA coloca muchas eh, cascaritas, por decirlo en términos coloquiales, y el objetivo con este PDF es romper el paradigma de esas cascaritas, es decir, darles herramientas para que no se dejen guiar por esas cascaritas y puedan, por ende, entonces contestar mal, sino que puedan romper hacia donde los lleva ACA, que es distraerlos, y realmente puedan enfocarse en lo que es. Bien, por ejemplo aquí en esta pregunta hay un distractor increíble porque acá está preguntando acá la clasificación de un préstamo de largo plazo. Uno inicialmente diría un préstamo a largo plazo es no corriente, pero bueno, la norma dice algo específico de eso, ¿no? Y es que hay que dividir lo que se espera pagar en un año como corriente y lo que se espera pagar a más de un año como no corriente. Entonces aquí colocamos la respuesta sugerida, el marco teórico y así con todas las preguntas, ¿sí? Entonces, les quería proyectar este extracto por considerarlo importante para que puedan ustedes tener bases para tomar una decisión y puedan acompañarnos en el desarrollo del taller. Y esas dos categorías, la una tiene un costo de 1.300.000, que es la senior, y la manager un costo de 1.600.000. La diferencia, que la manager contiene, aparte del taller en vivo de NIF plenas, porque el examen de ACA es en NIF plenas, ACA ya no certifica en NIF pymes, aparte de tener ese taller en vivo en NIF plenas, de tener el PDF, tiene también el taller incluido en NIF pymes, del que les menciono, que está colgado en nuestra plataforma, que pueden tomarlo a cualquier hora y desde cualquier lugar. Mientras que la senior no lo tiene, la senior solamente tiene el taller en vivo, el examen ACA y el PDF. La manager tiene eso, más también pymes. Es decir, es una persona que está apostándole a no solamente aprender plenas y certificarse, darle un sello de calidad a su profesión, sino también
aprender pymes, puesto que hay diferencias en algunos temas relevantes. Entonces, de allí que, por ejemplo, esa persona que quiere asumir un reto, también pudiese encontrar relevante aprender pymes porque tiene clientes pymes. Entonces, por ello podría, para ese perfil de persona, la más recomendada sería la manager, que es la del costo que mencionamos. Bien, bueno, vamos a resolver otras preguntas. Gracias, Yolanda. Anderson Mora nos pregunta, ¿cuántas secciones son en vivo? Bueno, el taller en vivo en Mis Plenas, que es el que desarrollamos en compañía con Leonardo y Gustavo, profesores invitados, tienen 12 clases en vivo. Les mencionaba sobre 48 horas en vivo, dividido en 12 clases, cada clase 4 horas, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Carmen Teresa nos pregunta cómo puede ver las presentaciones. Bueno, Carmen, en la plataforma academiabea.com, aula libre, opción aula libre del menú. De hecho, les voy a dejar escrito el link para que puedan acceder. www.academiabea.com, aula libre. En el link que les acabo de enviar al chat están colgados todos los webinars y va a quedar colgado el de hoy con la presentación. Entonces tiene dos formas de repasar la presentación o de descargarla. Con el correo que le enviamos, si usted se registró en nuestro link de descripción, le va a llegar el material y el video. O en el link que les acabo de enviar al chat. Merly Karina Fabián, Sí, Salomón. lo siguiente, yo sí tengo una pregunta, pero también quería de pronto decirle a los colegas que están escuchando que la metodología que ustedes usan es muy buena, ¿sí? Yo Ujú, me certifiqué con otra empresa, pero viendo la metodología de ustedes es mejor, ¿sí? Porque van directamente a preguntas que están relacionadas directamente con el examen, ¿sí? ujú. Cosa que no sucedió con la empresa que yo me certifiqué y siempre cuando uno va al examen, uno dice, oye, como que me cambiaron todo, pero más sin embargo logré pasarlo. Entonces pienso que la metodología de ustedes es muy buena porque está relacionada directamente con materiales de ACA y preguntas de ACA directamente. Por otro lado, Fabián, Ujú, una consulta con relación al método de participación. Eh, Está dentro de las excepciones que miramos ahí. Dice que para el caso que ustedes puso era un 30% que reconoce, ¿no? ujú, Reconoce contablemente, pero no fiscalmente. ujú, Quiere decir eso que al año siguiente, cuando ya se reúna la asamblea de esa subsidiaria o esa ujú. controlada, y decreten dividendos, decreten las reservas, es que ya se me convierte a mí como un ingreso grabado, en el caso de la controladora, perdón. Correcto, correcto, Salomón. Bueno, primero agradecerle por la referencia que hace de nuestra metodología, lo habíamos dicho y usted lo confirma. En cuanto a lo otro que me pregunta, sí, cuando se reúne la asamblea y decreta dividendos, es ahí donde surge la calidad de exigibles. Ahí lo que hago es reclasificar de la inversión, que era donde estaba lo que me apropié de la inversión, y llevo contra una cuenta por Sí, cobrar ya en lo que me van a pagar de dividendos, una cuenta por cobrar por dividendos. Y ya efectivamente eso lo hace exigible, es una cuenta por cobrar en firme, ¿sí? Y ahí donde ya el ingreso que había llevado el año anterior contablemente, en este periodo yo lo grabo. Entonces, el extracto de la conciliación fiscal va a ser que en ese ingreso contablemente va a estar en cero, pero fiscalmente va a estar en el valor del año anterior. Bien, entonces esa va a ser la depuración y la conciliación que se debería de hacer. sí. Ese 30% no se puede ver disminuido al año siguiente cuando de pronto se decrete de pronto algunas reservas y la utilidad disminuya por ese concepto, no se puede disminuir ese 30%. No, porque nuestra inversión sigue estando valorizada por esas utilidades que sí Mm, están reservadas en la participada, pero sigue siendo un derecho mío sobre eso que está reservado. Es decir, ya. por ello es que la exigibilidad se demuestra a nivel de la cuenta por cobrar. Y mientras que no esté en la cuenta por cobrar, no tengo inconveniente con que algo se haya reservado. Es decir, si lo tengo en la inversión y algo se reservó, es indiferente. Sigue siendo un derecho para mí. Soy dueño del 30% de eso que se reservó. Diferente que no se ha convertido en exigible porque está reservado y por ende no me lo han decretado.
Cuando lo decreten, pues lo paso a una cuenta por cobrar, que es sinónimo de que está abonado en cuenta en calidad de exigibles. Listo, Fabián, le agradezco, muy amable. Vale, Salomón. Vamos a seguir con las preguntas del chat. Merly nos había preguntado la duración del taller. Bueno, ya lo había dicho. Para el caso del vivo en plenas, 48 horas. Para el caso del pymes, a cualquier hora y desde cualquier lugar en nuestra plataforma. Wipa nos preguntaba, bueno, aclarando el tema de las excepciones, que si puede explicar las otras excepciones o dónde se encuentran. Ok, les hablaba que una alternativa, porque no podemos profundizar todas las excepciones, es estamos otorgando un pase de cortesía a una sesión en vivo de profundización de planeación fiscal basada en NIF, es decir, donde vamos a ver todas las excepciones, tanto del ingreso, costo y gasto, en esa sesión para quienes se matriculen en nuestras categorías Senior o Manager del Taller Express, ¿sí? Estamos otorgando ese bono junto con otros también. En total estamos entregando 3 bonos para quienes se matriculen hasta el miércoles. De hecho, ya lo mencionaba que estamos entregando unos regalos, que es el pase de cortesía a la sesión en vivo de profundización de planeación fiscal basada en NIF. Otro pase de cortesía, como si fuera poco, que entregamos un PDF digital con las preguntas tipo ACA, que Salomón decía que pues, somos únicos en esta metodología. Como si eso fuera poco, le entregamos un pase de cortesía para una sesión en vivo de entrenamiento ACA, con una metodología práctica, lúdica también. Nos entrenamos para que ustedes presenten ese examen que tiene vigencia de 6 meses y 3 intentos. Bien, bueno, gracias Carmen. Bueno, eh, Ana Mercedes pregunta, ¿puedo tomar primero pymes y luego plenas? ¿Cuál sería el costo? Plenas más examen acá. Bueno, Ana, claro, usted puede matricularse en pymes. eh, Sin embargo, nosotros empezamos con el taller en vivo en plenas el 18 de agosto y la promoción con los regalos, la promo va hasta este miércoles 15 de julio. Luego, si pasa la oportunidad de participar en este taller y poderse llevar estos incentivos, debería esperar a otra oportunidad que saquemos otro taller en vivo de plenas para poder capacitarse en plenas. Bien, o si también, que podemos estarlo considerando, podemos estar como parte de los videos que quedan del en vivo de plenas, poder hacer algo para quienes no tienen el recurso disponible para participar en el en vivo, que es lo que se busca, participar en el en vivo para poder tener socialización con los ponentes que nos acompañan, y profesores invitados, Leonardo y Gustavo, poder que puedan acceder a los videos con un costo diferente a cualquier hora y de cualquier lugar, porque estarían disponibles en nuestra plataforma. Sin embargo, lo que incentivamos en este taller de plenas es que puedan participar en el en vivo, por cuanto también va acompañado del examen ACA, y eso pues requiere que sea en vivo. Diferente pymes que no va acompañado de un examen y que aunque vienes en metodología taller, eh, el hecho de que no venga acompañado con algo sensible para ustedes, que es certificarse por ACA, no requiere necesariamente que sea en vivo. Por ello lo hemos dejado esa metodología, pero este sí es imperativo que sea en vivo. Sin embargo, vuelvo y digo, si alguien quisiera, lo estamos evaluando todavía, no hemos decidido sobre ello, que alguien pudiese tomar por un costo diferente pues los videos de grabación de ese taller. Ok. Wipa pregunta, ¿cuándo vuelve a haber otra videoconferencia? Dentro de 8 días. Wipa, siempre al inicio de cada semana estamos enviando las invitaciones para nuestros webinars gratuitos de cada sábado. Bien. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas, pero por interno sí. Entonces vamos a leer las preguntas que tengo por interno. Nos preguntan por acá. Bueno, también antes de seguir, recomendarles que si alguna persona de las que me ha preguntado eh, con base en su interés por el taller Express en NIF, si quiere que le acerquemos más información, como nuestro brochure oficial o otra información de interés, puede dejarme en el chat eh, el número de contacto o, o escribirme al número de contacto, que lo voy a dejar también allí en el chat, para poder suministrarle esta información en su WhatsApp, que es práctico, o pedirle su correo electrónico
para poder enviarle la información. Bien, entonces allí dejé el número para que quienes estén interesados puedan escribirme o también pueden dejarme su número telefónico en el chat si también lo pueden considerar. Otra pregunta que nos hacen. ¿Desde cuándo se dejó de grabar lo facturado? Ok, Gerardo. Gerardo, lo mencionábamos al inicio del webinar, y es que desde el 1 de enero de 2017, con la ley de la reforma tributaria que quedó en firme a finales del año 2016, que lo voy a proyectar un momento nuevamente para que puedan tomar nota del número de la ley, para que puedan tener allí su soporte legal, ¿no? La ley 1819 de 2016. Desde la fecha de vigencia de esa ley, que todavía está vigente, el impuesto sobre la renta corriente se ha empezado a gravar con base en lo causado y no en lo facturado. Entonces, para que tengamos este referente bajo nuestro estudio, porque es muy importante también, no solamente para nosotros, sino también eventualmente para los agentes de la DIAN que llegan a fiscalizarnos y también de hecho desconocen. Me he encontrado con agentes que desconocen esta regla fiscal y también esperan encontrar que lo grabado sea lo facturado cuando no es así. Nos preguntan también, ¿esto afecta el 2516? Correcto, lo vimos a nivel de extracto de conciliación fiscal, que estas diferencias afectan la conciliación fiscal 2516, el formato que se reporta. Una pregunta muy buena. ¿Se tendría diferencia con los ingresos del IVA? En teoría, no tendríamos por qué tener diferencias con el IVA. El artículo que reglamenta la causación del IVA, el 429, en cuanto a lo que menciona que el IVA se causa sobre el ingreso que suceda primero, entre el ingreso facturado o el ingreso producto del traspaso del bien o servicio, nos afirma que podemos estar también en el mismo principio contable que es el que se lleva al impuesto sobre la renta. ¿Y por qué? El 429 no solamente permite causar el IVA sobre el ingreso facturado, sino lo que suceda primero entre ese y el del traspaso del bien o servicio. Quiere decir que entonces, si yo tengo un ingreso causado, no facturado, aparte que tengo impuestos sobre la renta, porque ya vemos que no es sobre lo facturado, sino sobre lo causado, también tengo un IVA. El 429 señala esto, y en el mercado se ha hablado mucho de esto, que quizás hemos venido aplicándolo mal, claro, porque venimos con la concepción de que grabo IVA y grabo renta sobre lo facturado, cuando no es así. Si repasamos el 429, que de hecho lo tengo por aquí a la mano, lo quiero leer tácitamente. 429, momento de causación del IVA. Bueno, me está cargando. El impuesto se causa A, en las ventas, en la fecha de emisión de la factura, lo que hablábamos, está bien considerar el tema de la factura, pero no solamente eso, dice, en la fecha de emisión de la factura o documento equivalente y a falta de estos, en el momento de la entrega, aunque se haya pactado reserva de dominio, pacto de retroventa o condición resolutoria. Ingreso causado. Cuando yo traspaso un inventario y ya he transferido todos los riesgos y beneficios, tengo un derecho ya exigible sobre ese traspaso, tengo un ingreso causado. Y no es la diferencia con el ingreso sujeto a renta, porque ya vemos que por artículo 28 no hay excepción frente a ese tema. Y tampoco, leyendo el artículo 429, debería haber una diferencia frente al ingreso que llevo a la declaración del IVA, por cuanto vemos que la DIAN ha establecido que a falta de factura, en este caso ingreso causado no facturado, igual tengo que causarle IVA por el traspaso del bien, aun cuando hayan reservas de dominio. Entonces, importante esa pregunta. Muchas gracias por quien la formuló, porque muchas veces
Se dejan, por estos casos en específico, diferencias entre IVA y renta, y no debería por qué haber en estos casos esas diferencias. Otra pregunta también muy buena, dice, ¿la autorretención de retención en la fuente por ingresos es sobre lo facturado o lo causado? A la luz de que el artículo 28 dice que los ingresos gravables son los causados, sobre esa misma base también deberíamos de liquidar nuestro anticipo de renta sobre los ingresos, es decir, sobre lo causado, no sobre lo facturado. Porque entre otras cosas también deberíamos de hacer y ese control lo hacen ustedes, que los ingresos del IVA sean iguales a los ingresos de la renta y esos ingresos iguales a los mismos que yo tomé como base de autorretención para la retefuente de cada mes. Bien, entonces de allí que sea la misma base de ingresos. Bien. Mm, ¿Qué hacer si en una fiscalización me cuestionan que no grave lo facturado? Me cuestionan que no grave lo facturado, perdón, me cuestionan que no grave lo facturado. No, artículo 28 y conciliación fiscal. Es nuestra defensa por quien quiere aplicar de forma correcta la regla fiscal con el principio estable y quizás se encuentra con agente de fiscalización que igual lo está cuestionando por no grabar lo facturado. Artículo 28, que aquí lo tengo en pantalla, y 25 y 16, que concilia esa diferencia frente a lo facturado. ¿Hasta cuándo va la promoción de los bonos del taller? Miércoles 15 de julio. Los tres bonos que mencioné. De hecho, voy a ver si los puedo proyectar para que los puedan allí también tener presentes. Bien. Em, ya se van a proyectar para quienes estén interesados puedan ver cuáles son los bonos que tenemos vigentes hasta el miércoles. Démosle un minuto que se quedó cargando la imagen. Ahí están. Los tres bonos que les había mencionado. Y bueno, como un dato también importante que no lo había mencionado, no tienen que matricularse con el 100% de aquí al miércoles, porque sabemos que es un monto importante, 1.600.000 para el caso de la manager o 1.300.000 para el caso de la senior, sino solamente con mínimo el 40%. Con el 40% apartan el cupo, se llevan los tres bonos, le conservamos el descuento que en teoría va hasta el 24 de julio, se lo conservamos hasta el 17 de agosto, puesto que empezamos el 18. De manera que tendrían hasta el 17 de agosto, casi un mes, más de un mes yo creo, estamos a 11 de julio, 17, un mes y una semana, 40 días para cancelar el saldo del 60%. Entonces, fijemos, la comodidad es importante para quienes estén interesados. Las preguntas acá son realmente las que pregunta acá. Lo vimos y Salomón lo mencionaba, que son preguntas de tipo acá. Aun cuando vayan a presentar el examen, pudiese ser que acá ha renovado algunas preguntas, como pues, porque es normal que renueve parte de su temario. Sí son preguntas que hemos coleccionado de exámenes anteriores y que sabemos que es muy probable que se pueda enfrentar con esas preguntas, que si usted las estudia y asiste a nuestro taller en vivo y toma el examen, es muy probable que se certifique. Bien. ¿Hay financiación? Eh, hay dos formas de poder responder esta pregunta, Elizabeth. Puedes pagar con cualquier medio. En academiaba.com o en este caso, si va a tomar nuestros bonos, le llega al correo registrado en el link el botón de pago seguro en línea por el 40%. Y ese botón de pago seguro le permite pagar con tarjeta de crédito. PSE, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, efectiva, loto, con suerte. Y de este modo puede usted
tomar como medio de financiación su tarjeta de crédito y diferirlo a las cuotas que mejor le quede. Desde una cuota, recordemos que una cuota con franquicia internacional Visa o Mastercard no le genera interés. Entonces, que también puede ser un medio de financiación si es por flujo de caja. La difiere una cuota, no le cobran interés, pero la paga realmente al banco hasta dentro de un mes o mes y medio, dependiendo de su fecha de corte. Y la otra forma de responder la pregunta es que no tiene por qué matricularse con el 100% de aquí al miércoles. Como lo he mencionado, solamente con un 40% y el restante tiene hasta el 17 de agosto, que también lo puede pagar con tarjeta de crédito y lo vendría pagando según su fecha de corte, quizás en septiembre o octubre. Bien. ¿Dónde vemos más información? academiaba.com, www.academiaba.com. Y la última pregunta es, ¿en qué link nos inscribimos? Bueno, les voy a dejar el link en el que se deben inscribir. Lo tengo por acá. Ya en un minuto les dejo el link, ¿vale? Carlos Eduardo nos pregunta, ¿son excluyentes los bonos? Carlos Eduardo, no. Bueno, no sé si entiendo bien la pregunta. Le damos los 3 bonos completos, no le quitamos uno. Se lleva los 3 pases de cortesía a las 3 sesiones en vivo. No es que pueda tomar uno de los 3 o 2 nomás, no, se lleva los 3. No sé si de pronto es esa la pregunta que, que quería proyectarme. Bueno, estoy pendiente de enviarles el link. Un momento, lo estoy buscando. Estoy enviando al chat en este momento los links tanto de información del taller como de la inscripción, bajo el cual le llegaría el correo registrado el botón de pago de seguro en línea por el 40%. Bien, no tenemos más preguntas. También en los archivos adjuntos de esta sesión virtual está la presentación. Ustedes pueden revisar allí, entre los archivos adjuntos del Meet, debería de estar la presentación. Se llama Webinar Planeación Fiscal basada en NIF. Hay un archivo adjunto, lo pueden descargar de hecho ya de allí, si quieren tenerlo ya a la mano. Bien, no tenemos más preguntas, inquietudes. Vamos a dar otro minuto por si alguien más tiene alguna duda o inquietud. O también pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer la pregunta. Bueno. Bueno, Rosa nos dejó el nombre, bueno, la identificación y el correo. Ok. Bueno, entonces le vamos a enviar más información a Carlos Eduardo del Taller Express y a Rosa Muñoz. Las otras personas que quizás nos preguntaron, pero no nos han dejado el correo o el número, o de pronto si planean escribirme por interno para poder darles información y que no puedan dejar pasar la oportunidad por lo menos para los bonos, porque el taller igual va a seguir con sus inscripciones hasta el 17 de agosto, eh, excepto si se agotan los cupos. Son cupos limitados y si se agotan los cupos vamos a tener que cerrar inscripciones antes del 17, pero en teoría pues van las inscripciones hasta el 17. La diferencia es que hasta este miércoles están los bonos, hasta el 24 de julio está el precio con descuento y luego el 24 de julio ya no está el descuento del 15% y tampoco están los bonos. Entonces, para tenerlo presente. Bien, Ana también nos dejó el número para enviar la información. Vamos entonces a enviarle la información a estas 3 personas. Bueno, les agradezco mucho por el espacio.
pueden estar pendientes de la invitación al webinar de la próxima semana. Iniciando esta semana que entra, estamos enviando el flyer publicitario y pueden acompañarnos también, como es de costumbre, cada 8 días en esta maratón de webinars gratuitos para que puedan tener herramientas para el desarrollo de su labor cotidiana. Un feliz día. Muchas gracias.